Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, último día de la semana y soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:04 de la mañana estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café. Lo que estábamos haciendo era tratando de hacer un programa que nos diera una idea de cómo va el gobierno de Jennifer González después de todo lo que ha pasado esta semana. Y vamos a traer la última alocución de la gobernadora contestando preguntas de periodistas sobre el asunto de Janet Parra. Y por fin tengo un acuerdo. Estoy de acuerdo con algo que dijo la gobernadora, pero que en el caso de ella hace todo lo contrario de lo que le dijo ayer a los colegas periodistas. Vamos a hablar brevemente de quiénes eran los jóvenes que estaban allí, seminaristas y ya sacerdotes, en el caso de uno de ellos, puertorriqueños que ondearon la bandera de Puerto Rico en el área de Roma cuando el padre León XIV salió electo papa y dio su primer mensaje en el cuadrángulo del Vaticano en Roma. También vamos a hablar de Tomás Rivera Schatz y cómo quedan los tres amigos, de tres amigos, en el caso de la legislatura del Partido Nuevo Progresista, Carlos Johnny Méndez, Tomás Rivera Schatz, y el Ejecutivo representado por la gobernadora Jennifer González Colón, quien insiste en que el candidato y el designado a secretario del Departamento de Estado, Arthur Garfer, no tiene ningún problema. No se sabe quién va a ser secretario o secretaria de Justicia, ni tampoco quién se va a encargar del Departamento de Seguridad Pública. Parece que Joseph González no tiene ninguna intención de coger ese departamento, porque Arthur Garfer no va a ser el también secretario de Seguridad Pública, que es lo que es ahora. Y definitivamente, como último, vamos a traer esa investigación que trajimos esta mañana, publicada en bonitaradio.net, que tiene que ver con los primeros pulseos que se están dando entre cabilderos del Partido Nuevo Progresista, algunos amigos de los que están hoy en el gobierno de Jennifer González en la Fortaleza, como Francisco Domenech, y el cabildeo para una subasta que fue adjudicada y que se está cuestionando en la Junta Revisora de la Autoridad de Servicios Generales. Es bien interesante lo que vamos a discutir porque parecería que la amistad entre esta gente que lucharon por llegar a ser gobierno, unos se quedaron como contratistas, otros están en el gobierno de Puerto Rico, pero tienen intereses en esos contratos que tienen clientes de Politank, que es la principal fuente, o fue la principal fuente de ingresos para Verónica Ferrayoli y su esposo Francisco Domenech hasta el pasado mes de enero. Y ese pulseo está ahí, pero dejó aparentemente mal parado en amistad
a Oriol Campos, quien fuera el director de finanzas o tesorero de la campaña de Jennifer González Colón, miembro del comité de transición, y Francisco Domenech. Y esa está bien interesante, además de que hay un elemento bien cercano o totalmente cercano a Tomás Rivera Schatz, el crítico de Politank. Interesante. Vamos a eso ya mismo, pero primero vamos a ustedes. No olvidemos que siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo. Lo pueden hacer sin ningún problema. En Bonita Radio, a través de este mismo chat en el signo de dólar. Florence Ramos está por ahí, llegó primero, como siempre últimamente. José Jiménez, no, ayer llegó primero María Judith Colón por la tarde. Magdi Cabán está por ahí, las hermanitas Cabán están como perdidas. ¿Qué está pasando en Carolina del Norte? Espero que estén muy bien. Luz Díaz, desde Florida, Ana Rivera, Rosa González, Judith Nash, Hilda Rodríguez, Julia María Rodríguez, Pombar, saludos. Milagro Fontán, Vivian López, Mili Borrero Fraticelli, M. Pastor, Humberto López, Estrella Luna, Efraín Borrero, Carla Esbarata, Irisita Delgado, Cruz Violeta, Jenny, no, ¿es Yanni? Sí, es Yanni Moreno. Sandra Infanzón, siempre por ahí con el perfil del hijo. Rosa, Ilka Hernández, Fernando Ortega, Lizeth de León, Edgar García, Rita Guzmán, Rosalía Cartagena, Iván Carradero. Iván, anota la fecha, 16 de agosto, encuentro de bonitos y bonitas en Guaynabo otra vez. Norma Rivera, está por ahí Tati, Luis Matías, también está Rosa, ya lo dije, Luis Daniel, Lilian Ferrer desde Chicago, Chaca Downs, Maite Vélez, Perfecto Crespo, nunca antes visto, ay perfecto, tantas cosas que estamos viendo que nunca antes habíamos visto en el gobierno de Puerto Rico. Nelson Guzmán, gracias Iris Rinkel por tu aportación, María Adorno, Miguel Rivera, está por ahí también Adriel Yair Acevedo, y no es familia mía, pero bienvenido a la casa de los Acevedo, desde el estudio El Indio Acevedo. Gente, esta imagen a mí me encantó. A mí siempre que ondean la bandera de Puerto Rico, lo lamento, díganme cursi, lo que sea, me encanta. Esto estaba ayer en todo el prime, el mainstream de la cobertura de la selección del Papa, que recayó, como sabemos, en Robert Prevost, un estadounidense de nacimiento, un latinoamericano con ciudadanía peruana, por haber estado sobre 20 años en el área de los misioneros en ese país. Y esta bandera la ondearon Carlos Xavier Emanuel y José Meléndez. Increíble. Estaban en Roma. El del centro es el único que ya es sacerdote ordenado y tiene la Iglesia del Carmen en el área de Punta Santiago en Humacao. Los otros dos están estudiando. José Meléndez entiendo que lleva un año. Carlos Xavier creo que es el que lleva un año. Y estaban allí porque vinieron o fueron parte de una comitiva con otros 20 sacerdotes puertorriqueños que en efecto iban a ser ordenados en Roma. Así es que explicaron los tres cuál fue su participación, por qué estaban allí, sobre todo porque llevan la bandera de Puerto Rico, y dicen que es que nunca la sueltan. A donde quiera que van, a donde quiera que me quieran voy. La bandera de Puerto Rico está ondeada allí en Roma, o estuvo ayer, precisamente porque es parte de lo que siempre cargan estos sacerdotes. A mí me pareció interesante traerlo, un amigo, de hecho, un amigo también partícipe de la Junta de la Fundación Periodismo Siglo XXI, me llamó la atención ayer de que los había conocido y que son parte de una orden de carmelitanos en Puerto Rico. Y ahí están estos tres nuevos sacerdotes. Ustedes y yo ayer iniciamos una conversación, y yo creo que fue para puntualizar el contexto en que el Papa Prevost escogió León XIV como su nombre para iniciar su pontificado.
Y a mí me pareció interesante que Florence también se cuestionara qué ocurrió en el momento en que uno de los papas que se considera más progresista en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XVIII, principios del XIX, al revés, principios del XIX, del XX, finales del XVIII, 1780 y pico al 1903, 800 al 1903. Porque precisamente lo que se daba en ese momento era el impacto que había tenido la industrialización en las sociedades, y la iglesia también se tenía que cuestionar cuál posición ideológica iba a tener en ese momento. No olvidemos que la industrialización trajo definitivamente un choque cultural con los trabajadores y trabajadoras, y ahí se inició el movimiento sindical, que León XIII, el antecesor de León XIV, hoy Papa, acogió esas políticas de justicia social. Tiene incluso una encíclica que trata el tema, y fue un papa, si podemos llamar progresista dentro de aquel entorno, que no olvidemos, estamos hablando finales del 19, principios del 20, todo lo que la iglesia tenía, sobre todo el poder que tenía la iglesia en ese momento, pero obviamente se apartó de el nivel de conservadurismo que tenía en algún momento, o que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Obviamente están ahí, están en una institución hasta cierto punto rígida, pero a mí me parece interesante traer ese nivel de información, porque en efecto tiene que haber impactado, y la encíclica, por si la quieren buscar, Rerum Novarum, que es precisamente sobre las condiciones de trabajo. Y en ese documento, León III, el Papa León III, articula la respuesta de la Iglesia al conflicto social surgido a raíz del principio del capitalismo y la industrialización, que obviamente provocó el movimiento de posiciones ideológicas de socialistas, etc. Así es que, dicho eso, vengamos al mundo de los mortales. Ellos también son mortales, pero a veces se van en otras líneas. Hablar sobre lo último que quiero hablar, porque yo no voy a entrar en que si Janet Parra está de Media Tour, le está explicando al mundo que Tomás Rivera Schatz, no importa las contestaciones que se le den, iba a votar en contra. Yo creo que lo único que tengo que decir sobre ese Media Tour, primero que coge en los lugares de siempre, en los lugares del entretenimiento, donde las preguntas más importantes no están hechas, porque se veda ese nivel de capacidad intelectual que tienen algunas personas dentro de ese mundo, que son periodistas incluso. Pero lo que sí tengo que decir es que Janet Parra sabía, y si no sabía, debió haber sabido dónde se estaba metiendo. Y cuando uno ostenta una posición pública, sobre todo en momentos de las redes sociales, en momentos en que todo el mundo tiene un celular y te coge una foto saliendo de un lugar donde sencillamente pensarían que tú no debes estar, etcétera, etcétera, pues usted se supone que se prepare para eso. Y yo creo que si Janet Parra es PNP, como lo es, y antes estuvo de la mano de una Wanda Vázquez Garcet en el Departamento de Justicia, y conoce al liderato del partido para el cual ella milita, pues me parece que debió saber quién era Tomás Rivera Schatz y dónde se estaba metiendo. Y en ese sentido, pues yo creo que fue un error no participar de medios de comunicación que yo hubiera escogido en una buena estrategia de comunicación, medios bona fides, para hablar de tú a tú con una persona que le iba a hacer las preguntas que ella debió contestarle al país en medio de toda la controversia. Nunca lo hizo. Y si fueron los mismos que le asesoraron a Ricardo Rosselló Nevares de que siguiera insistiendo en ser gobernador a pesar de lo que descubrió el Telegram chat, si fueron los mismos que participan del entretenimiento y de la maripilización del gobierno de Puerto Rico desde la campaña de Jennifer González Colón, pues realmente, miren, están colgados y deberían salirse del medio, y el Partido Nuevo Progresista debería ya entender que esa gente lo que le está haciendo daño al liderato de ese partido. Y yo creo que es importante
decirlo de una vez y por todas, porque yo siento que sigue la manipulación, que hay un esfuerzo de la gobernadora de decir que no está desorganizada, pero la experiencia puntual, la experiencia de todos los días es que esto es un gobierno que no funciona. No funciona el legislativo, no funciona el ejecutivo. Un gobierno que tiene jefes de agencia que no pueden hablar con los periodistas. Un gobierno que no le da información a los periodistas. Le da información a los que tienen contratos con ellos, que también hacen las veces de productores de programas de televisión, pero a los periodistas no le da información, que son los que le informan al país. Y yo creo que esa gente también deberían entender algo, desde la Secretaría de Prensa de la gobernadora hasta los asesores. Ustedes no quieren al periodismo independiente, pero el periodismo independiente ha crecido en este país porque es el único que está haciendo el trabajo que hay que hacer a nivel periodístico. Y me parece que es un error obviarlo y me parece que es un error boicotearlos. El país ya se dio cuenta que eso es lo que ustedes están haciendo. Dicho eso, la gobernadora tuvo una intervención ayer en que contestó preguntas relacionadas a Janet Parra y con relación a la posición, sobre todo del asunto me da con decirle Jerome, de Arthur Garfer, para que supuestamente no cumple con el requisito de domicilio constitucional para ser secretario del Departamento de Estado. La gobernadora contesta esa pregunta y también contesta la pregunta de qué va a hacer con Janet Parra. Yo quiero que observemos sobre todo las expresiones faciales de la gobernadora, cómo se dirige en esta conferencia de prensa, pero sobre todo anotemos y ponlo en la nevera lo que dice en esos dos extremos en esta grabación. Vamos a escuchar a la gobernadora. Expresión se dio en una conferencia de prensa en el Instituto de Ciencias Forenses, que yo creo que muchos de ustedes estaban allí, cuando no recuerdo quién de los medios hizo la pregunta de si era la voz o no era la voz, y la secretaria dijo que el audio que estaba no era su voz. Y yo dije en ese momento, ustedes acaban de escuchar la contestación de la secretaria, y dije también que en estos días donde le hacen un meme a uno utilizando inteligencia artificial, cualquier cosa puede ocurrir. Yo creo que las mejores expresiones le ha dado la secretaria Parra diciendo de que se alteró la comunicación de esa grabación. No lo he dicho yo, lo ha dicho ella en todas las entrevistas que ha tenido, que se alteró el final de esa grabación y que lo que se dice ahí no es correcto. Se comunicó con mi ayudante segundos antes de poner el tweet, no hace diferencia, ya nosotros retiramos, cada cual tiene su estilo y yo respeto el poder legislativo, yo estuve allí y nosotros vamos a hacer otra nominación en este momento, vamos a empezar ese proceso de evaluación para un funcionario para secretario de Justicia. Sobre el retiro de esta nominación, yo honestamente creo que el pueblo de Puerto Rico pierde a una gran fiscal, a un gran recurso, a una mujer poderosa en la lucha contra el crimen, a una persona íntegra, a una persona de una reputación intachable, que venía a luchar contra el narcotráfico, la criminalidad, específicamente los crímenes de violencia doméstica, que conocía a las víctimas y que ahora se le priva al pueblo de Puerto Rico de eso. Yo creo que tienen que leerse la Constitución de Puerto Rico y tienen que, obviamente esto lo hace la oposición, tienen que leerse el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente, que establece que cuando una persona es un funcionario, una persona que reside en Puerto Rico y está ejerciendo como militar o al servicio del gobierno federal fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, ese tiempo se cuenta como parte de su residencia. Así que el general Garfer ha sido parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por los pasados 20 años. Y le ha servido, y desde entonces ha tenido su domicilio en Puerto Rico y ha sido activado en más de 10 ocasiones a distintos teatros de guerra. Que él esté en Kosovo no significa que él perdió su casa en Puerto Rico, ¿verdad? Que él haya tenido que estar estacionado en alguna base militar no significa que perdió, ¿verdad?, su residencia en Puerto Rico. Y yo creo que el mejor ejemplo fue el caso del capitán Elmer Román, que fungió también como secretario de Estado y también estuvo activado y se confirmó por el Senado. Varios
de la minoría han expresado y quisiera una reacción suya de que usted está desorganizada y que está improvisando al hacer estos movimientos dentro de su gabinete. ¿Verdad? Dice que la fiscal Parra es un excelente recurso. ¿Piensa en algún puesto donde sí la pondría o estaría dispuesta a crear algún puesto para ella para que permanezca bajo su administración? Esas son 2 preguntas. Voy a contestar la última primero. Esto pasó esta mañana. Yo retiré este nombramiento esta mañana. Yo tengo que tener el espacio, ¿verdad?, de sentarme con la persona que acaba de pasar por un proceso y tener esta discusión. Yo creo que es un recurso excelente para cualquier cosa. Sin embargo, el gobierno no está para crearle puestos a la gente, está para servirle al pueblo de Puerto Rico. Y yo cuando estoy recluto a base de las áreas en las que tengo necesidad y necesito que haya ese servicio al pueblo. Así que yo no he tenido esa reunión para eso. En el caso de la opinión del liderato de minoría, desorganización, yo nombré la Secretaría de Justicia y la Secretaría de Estado el 2 de enero, tan pronto juramenté. Anuncié esos nombramientos el 30 de diciembre. El Gabinete Constitucional se confeccionó, por eso están haciendo funciones. Y no son nombramientos hechos que tienen que esperar, eran nombramientos en receso porque se hicieron. Bueno, yo voy a empezar por el final precisamente, gobernadora. Usted dice que el gobierno no está para crearle puestos a la gente, está para servirle al país. Yo no tengo la menor duda que usted y yo estamos de acuerdo en ese asunto. Lo que pasa es que eso no fue lo que usted hizo con Verónica Ferraioli. Usted le creó una posición a Verónica Ferraioli como coordinadora de eficiencia gubernamental, además de la posición que ya tiene y que ya le dio y que iba a ser dual con la Secretaría de Estado en la Autoridad del Distrito de Convenciones. Yo me cuestiono cómo es posible que la gobernadora diga ayer una cosa como esta cuando precisamente 2 días antes ha hecho totalmente lo contrario. Y ahí es que insistimos en que este gobierno no tiene ni pies ni cabeza. No es la oposición hablando, es la expresión y la acción de la gobernadora todos los días, diciendo una cosa ahora y otra cosa más tarde. Porque la pregunta, que tenía problemas la colega periodista para hacer la pregunta, en efecto es, pero ¿cómo no contradice eso lo que usted hizo hace 48 horas, que le dio una posición nueva, creada nueva en el gobierno de Puerto Rico, a la usanza de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, para una candidata que el Senado de Puerto Rico le dijo no puede ser secretaria de Estado porque no radicó planillas y las prórrogas las radicó tarde? Porque incluso le mintió a la Asamblea Legislativa cuando hablaba de su proceso para hacer planillas, que hizo las planillas en medio del apagón santo, cuando debió haber tenido una excelente conferencia de prensa para decirle al país lo que estaba pasando con el apagón. Entonces yo me cuestiono, ¿quién es el que maneja esto? ¿Es Francisco Domenech? ¿Es Verónica Ferraioli? Porque Carlitos Bermúdez está con su principal cliente, que ahora también es cliente del gobierno de Puerto Rico porque tiene contratos como talento, la gran Maripili, en agencias gubernamentales. O sea, porque participa en campaña. Porque cuando él no puede estar, pues entonces ellos son los que manejan esto. Honestamente, gente, yo quisiera entender, pero esto es todo un desastre. No hay manera de ponerle pies y cabeza a este gobierno en 157 días. Pero la gobernadora dice que esos son problemas de la oposición. Que ella tiene pies y cabeza porque ella empezó trayendo ese personal, designando a la Secretaría de Justicia, Janet Parra, designando a Verónica Ferraioli el 2 de enero. Pero, gobernadora, es que nombró a 2 personas que evidentemente no tenían los galones para estar en esa posición. Olvídese del problema que usted tiene ahora con su presidente del Senado. Olvídese de que esa persona esté señalando sin autoridad, un burro diciéndole orejón a otro, lo que está haciendo Verónica Ferraioli en un sentido,
Pero por favor, gobernadora, lo que hay que contestarle al país, ¿qué pasó con el comité de talento o el banco de talento que usted tenía? Que lo único que puede echar mano ahora es de los que ya pasaron el sedazo del Senado, en el caso de Arthur Garfer, que ya de hecho dijo Tomás Rivera Schatz que ese era excelente nombramiento. Realmente yo quisiera que alguien me dijera qué está pasando por un ratito cuando esta gente se reúnen como líderes del Partido Nuevo Progresista. Ahí está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que parece que tampoco se hablan. De hecho, yo no sé cómo Johnny Méndez le habla a Tomás Rivera Schatz después que dijo lo que dijo en una grabación que circula y establece que Johnny Méndez metió las patas cuando creó aquella comisión para establecer si Ricardo Rosselló Nevares debía irse en el verano del 19 por todo lo que había pasado en el gobierno del Partido Nuevo Progresista, el primero de los últimos 3 que ha tenido el país. Y yo creo que esas son las conversaciones, esas son las malas contestaciones, que la gobernadora se va a reunir con Yanet Parra, que le va a dar un contrato. Pues yo estoy casi segura que le va a dar un contrato, porque Yanet Parra no tiene salario después de haber dejado la Secretaría de Justicia, y yo también estoy segura que ahí hay un qui pro quo. Le tiene que decir, ven acá, yo me flagelé. Yo lo menos que hice fue ponerme de espalda para que me dieran en la espalda latigazo. Pues ahora que me den un contrato por lo menos para yo resolver en lo que vuelvo a engranar en la práctica privada, a buscar clientes o que me busquen, etcétera. Yo creo que está más que claro. Hay una persona que yo les había dicho que ahora sé que es abogado, además de vender seguros, David Sierra, que sí está interesante en la controversia con Yanet Parra, pero eso no lo voy a traer hasta que no me siente con 2 fuentes de información a hablar sobre ese tema. Eso parece que pique y se extiende, y parece que son burros diciéndole orejón a otro. Parece que aquí todo el mundo está embarrado. Y es un buen miembro del Partido Nuevo Progresista. Lo escuché en una grabación, en una entrevista, y lo menos que dice es, yo tenía que salir para decir esto porque estaba induciendo error. La licenciada Parra estaba induciendo error a la gobernadora. Oh, qué interesante. Gente, entre PNP te vea. Y de hecho, ya mismo vamos a hablar de eso porque es que es interesante. Yo creo que es el momento histórico en que estamos. Ya no hay los billetes que habían en el gobierno de Puerto Rico. Y los pocos que hay, se lo quieren seguir tumbando. Y son los mismos. Vamos al tema de Arthur Garfer. Es un tema que, confieso, para mí no está claro. Por un lado, ustedes saben que el Partido Popular, el portavoz de la minoría, Luis Javier Hernández, en el Senado, dijo que la Constitución hablaba de un domicilio del secretario de Estado o secretaria por 5 años, anterior a su designación, confirmación en el Senado, pero es importante ese elemento que trajo la gobernadora de que, ¿y qué pasó con Elmer Román? Tampoco cumplía. Uno había un popular que, bendito, sabemos dónde está la oposición del Partido Popular. Si era mala antes, yo creo que sigue siendo mala y quizás peor. Aunque pueden articular mucho mejor y no parecerían estar tan del lado de Tomás Rivera Schatz como lo tuvo José Luis Dalmau. Eso es evidente. Pero hay una lectura del Partido Popular de que en efecto no cumple, pero hay una lectura que trae la gobernadora, sobre todo ese asunto de que confirmaron a Elmer Román, que sí, en efecto, había sido una persona que había estado activada en diferentes partes del mundo relacionados a su carrera militar. Dice Arthur Garfer que él no tiene ningún problema y que su domicilio siempre ha existido en Puerto Rico, a pesar de que ha estado por los últimos 5 años, entre otras, en Kosovo, en Virginia, donde participa de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Honestamente, yo no he estudiado el punto como para establecer mi opinión, que no es experta, es solamente por las lecturas que pueda hacer. Yo creo que eso está ahí, y si Tomás Rivera Schatz ya dijo que este era un excelente nombramiento, es porque ya el Senado de Puerto Rico o lo atornilló cuando lo investigó como secretario del Departamento de Seguridad Pública, o sencillamente cumple.
Y es terrible que yo tenga que decir que es una cosa u otra, porque a los que nos tiene acostumbrado este gobierno del Partido Nuevo Progresista, un Tomás Rivera Chats, es que hoy estoy aquí porque me conviene y mañana estoy en otro lado porque me conviene igualmente. Y finalmente no hay una congruencia y una coherencia en lo que hacen en favor del país. Es porque les conviene a ellos como personas, políticos del Partido Nuevo Progresista, o le conviene a la colectividad. Y en ese sentido, yo creo que la gobernadora, por eso es que habla y va atrás y adelante, y si la escucharon en esa alocución que hizo en esta conferencia de prensa, tiene que ver mucho con esa deferencia que tiene con Tomás Rivera Chats, de decir, él tiene su estilo, yo tengo el mío. Fíjense que no quiso entrar en si los tres amigos se hablan en este momento, porque no la llamó, no le contestó un texto o no, realmente no tuvo comunicación directa con ella en el momento en que le iba a hablar sobre Janet Parra. Si eso no se contesta, pues nosotros no sabemos en este momento si precisamente de lo que estamos hablando es de un Tomás Rivera Chats que cree que esta persona cumple con todos los atributos para ser secretario de Estado, o sencillamente ese era el que él quería. Que también es interesante y no dudo nada en la ecuación. Así es que en ese sentido estamos ante un nombramiento que el Partido Popular, a pesar de que emitió ese comunicado que dijo que era cuestionable si cumplía o no con la Constitución, ellos entienden que no fue agresivo ayer. Y yo creo que ese es el problema del Partido Popular. El lapsus está fuerte. Está interesante que no hagan lo que tienen que hacer después que tiran una información como esta. El único que yo escuché, y lo escuché esta mañana, hablando de una reacción, en reacción a lo que Garfield le dijo a Mili Méndez esta mañana en Radio Pava, precisamente fue Aníbal Acevedo Vilá. Pero nadie más yo he escuchado ser vocal con relación a un tema que levantó el Partido Popular. Si Garfield cumple o no cumple. Voy a hacer mi análisis este fin de semana si tengo la oportunidad y traemos comentarios. Me imagino que este fin de semana habrá discusión sobre eso. Esperaría. Pero bueno, a no ser que realmente la interpretación legal que hicieron esté equivocada y ahora estén asustados. No sé. Yo traje esta imagen porque quiero cerrar un poco el tema de lo que está pasando en el gobierno de Jennifer González, que a mí me parece que implotó hace rato. Con una imagen cuando hace menos de 2 semanas estaban celebrando, bueno, un poco más de 2 semanas, los 100 días, hicieron toda una experiencia mediática gubernamental en WIPR para celebrar los 100 años. Vuelvo y repito, Tomás Rivera Chats hace más de 3 semanas que nos dicen cuando nosotros gobernamos somos mejor gobierno. Porque es que no hay manera de que lo pueda decir por estos días. Pero esta imagen nos dice hasta dónde llegan los políticos para decir que todo está bien, y sobre todo los miembros del Partido Nuevo Progresista, y poder tachar una campaña de propaganda de decir que son mejor gobierno cuando ellos gobiernan. Porque nosotros sabemos hoy todo lo que dice Tomás Rivera Chats de la gobernadora y todo lo que la gobernadora dice de Tomás Rivera Chats a escondidas, incluso lo que dice Carlos Johnny Méndez de uno y de otro. Pero al país le representan en estas imágenes que ellos quieren mantener fuera de contexto, que todo está bien y que todos están unidos. Cuando lo que no han hecho es presentarle a Puerto Rico un plan de trabajo para atender la pérdida de fondos federales que el país en los últimos 2 cuatrienios del Partido Nuevo Progresista ha dependido en un 45% de esos fondos. Que no le dan oportunidad al país de sentarse a discutir si en efecto es viable
lo que la gobernadora está tratando de empujar como una buena idea de volver a las 9:36, cuando sabemos que ellos mismos fueron los que desplazaron y dejaron sin trabajo a miles de trabajadores de esa industria cuando fueron a cabildear con Carlos Romero Barceló y el propio Pedro Rosselló González en contra de las 9:36. Y que ahora se quieren pegar a esa orden ejecutiva de Donald Trump diciendo que va a privilegiar todos los que hagan negocios, sobre todo de manufactura, en el sello y en los territorios y en los estados de Estados Unidos. Yo creo que ahí es donde está el problema de los tres amigos, que ninguno está haciendo nada por darle al país esas contestaciones. Y eso es una crisis para los tres, no es una crisis solamente para Jennifer González Colón, es una crisis para el Partido Nuevo Progresista de cara a lo que ellos quieren seguir insistiendo, que son mejor gobierno, y a las elecciones del 2028. Finalmente, yo quiero traer esta investigación que tuve conmigo bastantes días después que me dijeran que esto estaba pasando en el Departamento de Educación. Y yo quiero traerlo en un contexto, para mí, bien importante, que tiene que ver con los procedimientos que se dan a nivel de las agencias públicas con proyectos que pueden ser millonarios. No tengo el número de cuánto podría ser esta subasta de seguridad cibernética, pero estoy segura que pasa los $5 millones. Y este procedimiento, como se da en las agencias públicas, cuando definitivamente lo que vemos es el esfuerzo de unos y otros de quedarse con el pastel. Y en esto, la discusión más amplia que se ha dado a través del nombramiento de Verónica Ferraioli al Departamento de Estado, que sabemos que quedó en nada, fue precisamente hasta dónde llegaba Politank en el esfuerzo de hacerse más ricos los amigos de la gobernadora Jennifer González, Verónica Ferraioli y Francisco Domenech. Porque en esa discusión en el Senado, en esa comisión total, mirando y pasando juicio sobre ese nombramiento, Francisco Domenech no solamente estuvo presente, sino que tuvo que escuchar que su esposa tuviera que advertir que esa corporación que tuvo por lo menos por espacio de 13 años, Politank, era parte del negocio de la sociedad de bienes gananciales. Porque recordemos que si usted no tiene capitulaciones, lo que tiene uno es del otro. Y eso precisamente se dio en el contexto de esa discusión. Y quien fue más vocal atendiendo ese asunto fue precisamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Cuando Tomás Rivera Chats comenzó a cuestionarle a Verónica Ferraioli sobre Politank, lo menos que le sacó fue que esa sociedad de bienes tenía un capital de por lo menos $12 millones. Esto quiere decir que cuando radicaron los informes y los estados financieros, se pudo determinar que tenían obras de arte, joyas, propiedades, vehículos de lujo, etcétera, que sumaban $12 millones. Ese era su capital. Y que supuestamente la venta de la corporación le dejó $4.5 millones y en ese esfuerzo también se dijo que después que vendieron la corporación, Politank volvió a comprar los activos. Así es que eso quedó como medio raro. Claro, ahí hay un problema en la información que trasciende. Yo creo que fue el lapsus que Tomás Rivera Chats quiso traer precisamente para tratar de enajenar
a la gente con la información que llama la atención del capital que puedan tener dos personas que de buenas a primeras son los más servidores públicos. Me parece que fue una estrategia de Tomás Rivera Schatz. Pero volvamos a Politank. La información que nosotros traemos hoy es precisamente evidencia de aquello que puede haber surgido, o que surgió, mejor dicho, cuando Tomás Rivera Schatz estaba preguntándole a Verónica Ferraioli en aquella vista de la Comisión Total. Pero anteriormente hablando con el director de la Oficina de Ética, Tomás Rivera Schatz le preguntó y le dijo específicamente, después de hacerle preguntas relacionadas al conflicto, tenemos unos cabilderos que era el negocio, dicen ellos que era el negocio de Francisco Domenech, que es el secretario de la Gobernación, que están haciendo negocios, aquí han venido al Senado. Dijo Tomás Rivera Schatz. Y yo quiero que usted esté pendiente porque por ahí vienen los conflictos de intereses con relación a Politank. Pues esta historia puede ser, o quizás es la primera, que puede establecerse como ese llamado que le hizo Tomás Rivera Schatz al director de ética, Luis Pérez Vargas, que nunca ven conflicto en ningún lado. Ya le contestó a Verónica Ferraioli, ya le había contestado a Francisco Domenech, aquí está todo bien. Después que ustedes no hagan esto, no importa que estén en el mingling, en la cosa, en el medio, ustedes van a estar bien. Pero allí tuvo que aceptar que es conflictivo, que es problemático. ¿Qué pasa con Politank, secretario de la Gobernación? Politank tiene 35 clientes. Todos tienen algo que ver con el gobierno de Puerto Rico. Todos. Y ahí está el registro de cabilderos en el Departamento de Justicia. De esos 35 clientes tiene uno que se llama GM Holdings. Y GM Holdings es de una persona que se llama Carlos Roberto Díaz Vivo, y de otro que se llama Jesús Cortina Martínez. Y ese GM Holdings tiene a su vez diferentes corporaciones, una de ellas GM SECTEC. Y esa es una corporación precisamente de asuntos de seguridad cibernética. Cuando yo tengo este documento, este es el documento en que le está diciendo Genesis Security, los abogados de Genesis Security, entre ellos Oriol Campos, ya mismo vamos a los personajes, le está diciendo a la Junta Revisora de Subastas de la Autoridad de Servicios Generales, mira, ustedes nos desplazaron a nosotros, despacharon nuestra intención de participar en esa propuesta, en ese RFP del 4 de octubre del 24. Pero sin embargo, de plano, sacaron a Génesis de plano porque supuestamente no había cumplido con el requisito de dar una fianza en el proceso, un requisito de parte del procedimiento de subasta. Pero le diste a GM SECTEC la posibilidad de ganarse ese RFP a pesar de que no cumplió con 5 requisitos. Esas son las alegaciones. Claro, yo tengo un documento igualmente del Departamento de Educación diciendo falso. No, eso es falso. Nosotros podíamos hacer lo que hicimos y ese es el que queremos. Y se lo dimos a GM SECTEC. Ese es el procedimiento que se supone que se siga. Usted abre el procedimiento de subasta, notifica el RFP y así sucesivamente va por un procedimiento que es bien riguroso, se supone. Lo que está diciendo Génesis es que yo no cumplí, incluso su defensa es que le delegó ese procedimiento a un tercero que no cumplió y el Departamento de Educación lo tachó de incumplimiento. Pero y me parece que lo más importante, y está explicado en la historia, es
el requisito de presentar, por un lado, estados financieros auditados y, por otro lado, una licencia de agencia de seguridad que no tiene GM SecTech y que buscó un tercero, a St. James Security. Primera bandera que me levanta St. James Security. Mire, en el 2012, el Centro de Periodismo Investigativo, que estaba como Bonita Radio creciendo, realmente iniciando su trabajo en Puerto Rico, en Puerto Rico, en el mundo del periodismo independiente, sacó una historia precisamente de que a St. James Security se le daban contratos de seguridad a pesar de que no tenían licencia. Esto es increíble. En el 2012, gente, 13 años más tarde, estamos en el mismo predicamento. Una subasta ya otorgada para acomodar a la agencia, la compañía St. James, propiedad del mecenas de cultura y prominente contribuyente del Partido Nuevo Progresista, Guillermo Martínez. Y en aquel momento lo que se planteaba era precisamente que St. James no tenía licencia de seguridad. En este momento, 13 años más tarde, lo vemos en un predicamento igual, pero estableciendo que no tiene GM SecTech, que no me queda claro si sigue siendo de Guillermo Martínez, porque quienes están enfrente son Jesús Cortina Martínez y Carlos Roberto Díaz Vivo. Ambos pequeños y grandes donantes del Partido Nuevo Progresista. Lo menos que le dio Díaz Vivo al Partido Nuevo Progresista en los últimos 4 años fue $34,000, entre ellos a la gobernadora Jennifer González Colón para su intención de ser gobernadora en el pasado ciclo electoral. Así las cosas, en ese entuerto está como abogado de Génesis Oriol Campos. Otra bandera que me levanta. ¿Por qué me levanta una bandera? Porque Oriol Campos no era el gran amigo de Jennifer González Colón, que incluso en un momento dado se cuestionó en junio del 2024, en medio de la campaña electoral, cuando ya había sido seleccionada en primaria Jennifer González Colón como la candidata a la gobernación del PNP en la elección del 24. Se le dio un contrato de julio a diciembre del 24 por unos $150,000 por parte de Yanira Raíces. Eran súper amigos. Tiene que haber sido amigo del director de campaña de la campaña de Jennifer González, Francisco Domenech. Pues quiero que sepan que la información que tengo es que no se hablan, de que están peleados y que ahora Oriol Campos en esta controversia es el abogado de Génesis, uno de los 2 abogados de Génesis, y es el que está diciendo, no cumple, me sacaste a mí porque yo no cumplía y el incumplimiento es de un tercero, pero no cumple, entre otras razones, por el asunto de la licencia y por no entregar documentos de estados financieros auditados. ¿Qué pasó entre Francisco Domenech y Oriol Campos? Yo no lo sé. Pero definitivamente tiene que haber pasado algo que tiene que ver con dinero. Y yo creo que esto es el problema que están teniendo los muchachos del Partido Nuevo Progresista, que se afilaron los dientes y que, como dijera un convicto del caso del Instituto del SIDA, PNP, Corsino Maurás, Ángel Corsino Maurás, el que juega con melao se lambe los dedos. El problema es que ya no hay mucho melao. El problema es que tiene que haber llegado Francisco Domenech allí a la fortaleza, a los niveles de ver el presupuesto, y dijo, si es que aquí no hay cama para tanta gente. Aquí quienes tienen que participar de este cumpleaños feliz somos pocos. Y obviamente va a ser Politank.
Y yo creo que ahí es donde empezó el problemita ya. El problema que ya estamos viendo de la intención y el interés de los glotones del Partido Nuevo Progresista de querer acaparar. Y como no hay para tanta gente, en el Departamento de Educación, que ya se han identificado por lo menos $500 millones menos en el presupuesto, que la Junta de Control Fiscal le dijo la semana pasada a la gobernadora, van a sufrir mucho el Departamento de Educación y los fondos del Medicaid y del Departamento de Salud. Empezaron por el Departamento de Educación. Y en esta subasta, que ya está adjudicada, pero que está en un proceso de revisión, la información que tengo es que Francisco Domenech está empujando que se haga el contrato y se empiece el procedimiento de adjudicación, a pesar de que hay una revisión en la Autoridad de Servicios Generales. Cuando se supone que lo que se haga sea esperar a que eso pase, etcétera. No, vamos a empujarlo. Pero hay un elemento más interesante en la información que tengo a esto. Y tiene que ver con este personaje, Anthony Maceira, que me quiere muchísimo. Ya mismo dice por ahí las cosas que siempre dice, que lo repite cada vez que hablo de él y de sus intríngulos en el gobierno de Puerto Rico. Es que me dicen que Anthony Maceira también empuja a través de la administración, y creo que es una administración, no es Autoridad de Servicios Generales. Precisamente allí está sentada, y eso es de conocimiento público, su esposa, Carla Mercado, como compradora. La Junta Revisora de Subastas está allí, en ASG. Y Anthony Maceira, de ser el muchacho demandado del gobierno federal en el caso de Sixto George, el director de la Autoridad de Puertos y de otras cabezas que tenía en el gobierno de Ricardo Rosselló González. No olvidemos que ha pasado a ser contratista del Senado de Puerto Rico para traducirle a Tomás Rivera Chats lo que pasa en estas reuniones para pedirle la estadidad y cabildear por la estadidad con los congresistas estadounidenses. ¿Eso no me cuadra? No, no me cuadra. Y les voy a decir por qué no me cuadra. Porque no se supone que es Tomás Rivera Chats el que está pendiente a que hagan algo indebido y antiético y tengan conflicto de interés Francisco Domenech con su negocio Politank. Pues la verdad es que está raro. Pero el cuadro que me pintan las diferentes fuentes con quien tuve que ir atrás y adelante con esta información es que se están matando, se están comiendo por los rabos. Y eso supone un problema adicional para Jennifer González. Porque ese sí que le puede costar mucho a Jennifer González. Ese sí que le puede costar un referido al FBI. De esos funcionarios, y yo no sé en calidad de qué está el secretario del Departamento de Educación ahora, pero Eliezer Ramos Pared fue el que dijo en un momento dado, en el verano, del 23, que precisamente se tenía que ir del departamento porque lo estaban presionando a firmar unos contratos. Y aquí viene el elemento político partidista y de la Alianza Violeta. Fíjense que yo he dicho cómo se comporta Politank a través de Francisco Domenech. Y de hecho, no olvidemos que el que supuestamente uno de los que le compró Politank a Francisco Domenech es Manuel Torres, ese que fue secretario del Senado de Puerto Rico bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats. Politank se vende como un negocio de cabilderos bipartidista. Nunca debemos olvidar que este tipo de cabilderos se reúne. Así pasa con Elías Fernando Sánchez y Fonte, con uno de los socios que tiene Wolf Popper. Precisamente se reúnen un popular y un PNP. Un demócrata y un republicano. Y así se vende Politank. Esta gente lo tienen claro. Este es el negocio redondo como lo hacen los gringos en el Congreso de Estados Unidos. Nos asociamos, tú me traes cuando ganen los demócratas, tú me traes cuando ganan los republicanos. Así exactamente está Politank. Es ahora, porque que yo sepa, Francisco Domenech es demócrata y Kenneth McClintock también.
Pero parece que ahora que entró Manuel Torres y otros socios, pues ahora son bipartidistas. Y tienen hasta las imágenes y todos en la página de los colores del Partido Republicano azul y el partido al revés, rojo y viceversa, y azul el demócrata. Eso está ahí. Así que no perdamos de perspectiva que así pueden estar trabajando aquellos que quieren el chunk del pedazo de bizcocho en este momento. Porque están en otro lado. Pero a mí se me prendió también la memoria de algo que pasó en el 2023. Y esto no podemos dejarlo fuera del radar. Uno de los cabilderos de Génesis, en un momento dado, se alega que era Alejandro García Padilla. Y Alejandro García Padilla se reunió en el 2023 con aquel que nombraron y duró como 2 días, Ángel Toledo, secretario del Departamento de Educación. Y se alega en aquel momento que precisamente esa reunión se debía a que estaban tratando de establecer lo que era necesario, que no se firmaba, que era el contrato de Génesis. Se dice que uno de los contratos por los cuales también tuvo problemas Eliezer Ramos Párez. Así es que fíjense que no estamos lejos de los grandes cabilderos, sobre todo con el lío que tienen ahora entre PNP y TVA, la facción Oriol Campos versus Francisco Domenech y Politank, y lo que también puede ser una alianza violeta. Estamos aquí y te podemos empujar, te podemos ayudar, te podemos empujar, sobre todo en el momento en que el Partido Popular dice que con la refundación que está haciendo Pablo José Hernández van a ganar las elecciones del 28. Interesantísimo, pero lo último que tengo que decir para que estén bien pendientes. Esa línea de que mientras está un proceso de revisión ante una junta de subasta y se está tratando de empujar el contrato y ponerlo en presupuesto, etcétera, es interesante y hay que darle seguimiento, porque aquí estamos hablando de PNP de verdad, desde Guillermo Martínez hasta el Díaz Vivó y el Cortinas Martínez. Y eso, que también me llamó poderosamente la atención, lo está haciendo una Yanira Raíces de parte de Francisco Domenech. Es la que lo ayuda. Pero ¿dónde está Yanira Raíces ahora? Que me dicen que lo ayuda a través de la subsecretaría del departamento. Pues está en el Senado de Puerto Rico en un destaque. Interesante. O sea, Tommy, otra vez. Pero no olvidemos, más allá de Tomás Rivera Chatz, también ahí está el presidente de la Comisión de Infraestructura, whatever, el que fue subsecretario del departamento, Héctor Joaquín Sánchez, que tiene suficientes hachas que amolar públicas sobre su función pública, pero todo está bien y él es excelente. Y tiene allí a Yanira Raíces cerquita. Y Yanira Raíces, que en un momento dado le consiguió el contrato a Oriol Campos, lo tuvo que después dejar sin efecto por la presión pública, está allí aparentemente hablando bien a favor de la adjudicación de la subasta a GM Sectec. Sí, es como un enredo. No es tan enredo nada. Créanme, todo está ahí. Todo está en documentos y lo más interesante, uno llama a esta gente, el gobierno no contesta. Eso es, el Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez se olvidó de hablar con el periodismo independiente. Pero tampoco contestan los presuntos implicados. Francisco Domenech, mucho menos. Esa fue la investigación que trajéramos esta mañana. No olviden siempre, si les parece, que debemos insistir en este trabajo periodístico, sobre todo desde la investigación. Pueden contribuir a nuestro esfuerzo a través del chat de siempre que está activo cuando estamos en vivo. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito y Bonita Radio ATH móvil. Ya mismo vuelve a activarse la de Fundación Periodismo 21. Entrevista a Alejandro, sería interesante. Alejandro García Padilla lo último que hizo fue virarme la cara en una farmacia por aquí porque él vive en Domenech. Digo, no vive en Domenech. Él tiene su oficina en Domenech, en la avenida Domenech. Nada de esa gente contestan. Esa gente, por eso hay que sacarle todo con documentos. Que llamen y digan que es falso.
Carmen Negrón, creo que si no me equivoco, Elmer Román hacía tiempo estaba viviendo en la isla, pero no olvidemos que Puerto Rico no cumplía tampoco con ese requisito de residencia cuando ocurrió para gobernador. Lindo fin de semana y felicidades a las madres bonitas. Felicidades a las madres, cierto. A todas las madres bonitas, éxito, que la pasen súper bien. Nosotros nos vamos, volvemos cuando el próximo lunes en otro Noticias con Café, pasándola súper como siempre. Vayan a cualquiera de nuestras plataformas y denle like y comenten, pero envíenselo al mundo. Todos los contenidos, denle compartir a todos los contenidos. Éxito. Nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Buen fin de semana, que la pasen bomba. Hasta el lunes. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.